Muy buenas tardes, estimados representantes de empresas, emprendedores, colegas del área de alimentos, estudiantes de la carrera de Nutrición y Dietética de la Universidad Autónoma y de otras universidades también invitadas, colaboradores de la industria alimentaria, reciban un cordial y afectuoso saludo de nuestra Universidad Autónoma de Chile, sede Temuco. A continuación, dejo con ustedes a la señora Paola Araneda Veroiza, nutricionista y secretaria de estudio de nuestra carrera de Nutrición y Dietética, para dar la bienvenida a este seminario, ¿cierto?, de introducción a la cultura de inocuidad, el cual está dentro del proyecto Alimentos Más Seguros desde la Araucanía de la carrera de Nutrición y Dietética. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Paola Araneda, nutricionista y secretaria de estudio, como bien ha dicho, ¿cierto?, nuestro docente, el señor Álvaro Sangüesa, de la carrera de Nutrición y Dietética en la Universidad Autónoma. Quiero, en esta oportunidad, darles, ¿cierto?, la más cordial bienvenida de parte de nuestra dirección de carrera, así como del cuerpo académico de la carrera de Nutrición y Dietética. La carrera de Nutrición y Dietética ha desarrollado, ¿cierto?, durante los últimos años un importante trabajo en términos de fortalecer las competencias de nuestros futuros profesionales, específicamente en el área de la gestión y el aseguramiento de la calidad y inocuidad alimentaria. Entendiendo, ¿verdad?, la relevancia que este tema, ¿verdad?, tiene hoy día y también en una mirada a futuro, no solo dentro de la profesión, sino que a nivel país. Esperamos, por lo tanto, que esta instancia, ¿verdad?, continúe con este trabajo de fortalecimiento para todos aquellos que hoy día están presentes y a quienes les agradecemos, ¿verdad? Y además reiteramos el agradecimiento a nuestros expositores. Gracias, ¿cierto?, por la disposición, por el acompañarnos y compartir su experiencia y sus conocimientos, ¿verdad?, a través de esta instancia. Reitero los saludos y espero que tengan una excelente jornada. Muchas gracias, Paola. Continuando con la actividad, hoy la importancia de resguardar y mantener la seguridad en nuestros alimentos ha adquirido una importancia vital al interior de las empresas. Nuestra nueva tarea como profesionales del área se enfoca en promover una cultura de inocuidad al interior de las organizaciones, tema hoy en día en pañales en nuestra región, y que consta y que con esta segunda actividad online comenzamos a cerrar el proyecto de vinculación con el medio adjudicado por nuestra carrera, cuyo nombre es Alimentos Más Seguros desde la Araucanía, y que en septiembre, como actividad de cierre, culminaremos con un curso de entrenamiento en implementación e implantación de una cultura de inocuidad en la empresa de alimentos. Voy a dar la operatividad del evento, ¿ya? Los expositores van a exponer su tema y las preguntas que se generen desde el público presente podrán realizarlas a través del chat, el cual está en la barra transversal en su pantalla derecha, las cuales serán planteadas y respondidas al final de la presentación. También les informo que en el chat se dispondrá de una encuesta de satisfacción, de manera que puedan responderla durante el proceso o simplemente al final de la jornada, ¿ya? Así que damos paso entonces a la presentación de introducción a la cultura de inocuidad. Nuestras invitadas son la señora Constanza Quirós, ella es encargada del área técnica y educación de 3M Food Safety Chile, y la señora Michelle Fontanot, magíster en ciencia de 3M Food Safety Latam, ¿ya? Ella es la que nos va a otorgar, digamos, la charla de hoy día. Ella es gerente de soporte técnico de Latam, biólogo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia con una maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad de Chile. Tiene experiencia profesional de más de 20 años en cargos de desarrollo y diseño de productos alimenticios de consumo masivo, así como la implementación de sistemas de gestión de inocuidad en la industria láctea, salsas, ingredientes, aditivos, HACCP, esquemas GFSI, FSC 22000,
instructor líder en reglamentos de FSMA, PCQI, Produce, auditor líder de sistemas de gestión de la inocuidad de los esquemas GFSI y HACCP. Trabajó como gerente de desarrollo Alicorp Column Limitada y aseguramiento y gestión de calidad en Montana. Primero que todo, queremos, si nos puede otorgar un saludo también por parte de la empresa, nuestra querida profesional, ¿cierto? Constanza Quirós. Bienvenida. Hola Álvaro, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Nosotros estamos muy contentos como 3M Food Safety de poder participar en esta actividad, en esta iniciativa, ¿cierto?, que tiene la universidad con la carrera de Nutrición y Dietética. Esperamos ciertamente que traiga muchos frutos, tanto la actividad de hoy como la actividad de cierre, donde también vamos a estar presentes con nuestra gerente de área, Angie Gutiérrez. Así que nuevamente nada más que agradecer y que todo esto, ¿cierto?, traiga los frutos que ustedes están esperando y podamos ser un país con alimentos mucho más seguros y más inocuos. Así que Mitch, te dejo la palabra a ti para dar pase a la presentación y a la actividad. Gracias. Micrófono. Muchas gracias, Álvaro. Gracias a la Universidad Autónoma de Temuco. Gracias, Connie, por invitarme. Mitch está perfecto. Es como me conoce todo el mundo, así que no tengo ningún reparo en que me llamen así. Tengo la suerte de haber vivido 3 años en la Unión, así que, pues, y en total viví 11 años en Chile, así que nada, tengo mi corazoncito con ustedes. Agradezco la participación de todos, el que se conecten, especialmente a esta hora en la que ya uno sale de trabajar, ¿cierto? Y de repente quizás pues prefiere irse a su casa, y los felicito por estar aquí compartiendo. La verdad es que yo lo que vengo es a compartir mi experiencia y los conocimientos que yo tengo. Los pongo al servicio de ustedes, es mi manera de poner mi granito de arena. No soy un gurú, no soy chamán de la cultura de inocuidad, así que abro el diálogo para que podamos conversar al respecto. No existe una receta mágica, no existe una sola forma de hacer las cosas. Tenemos que encontrar cuál es la forma que a nosotros nos hace sentido. ¿Ok? Entonces, bueno, voy a dar inicio a esta presentación. Ya me conocieron, así que no me voy a detener en quién soy. Los puntos que vamos a tratar hoy día son cuáles son esos factores que quizás puedan modelar o influir, ¿cierto?, en la cultura de inocuidad. Vamos a tratar de definir cultura de inocuidad. Creo que uno lo pueden haber tantas definiciones como personas o empresas habemos. Cuáles son los aspectos y las dimensiones de una cultura de inocuidad, cómo lo podemos llevar a la práctica, qué beneficios trae, cuáles son las ventajas de implementar una cultura de inocuidad, de qué manera podemos nosotros evidenciar esos beneficios. Y dentro de la presentación vamos a ver algunos casos, ¿cierto?, o algunos ejemplos que nos pueden llevar a pensar en cómo queremos hacer las cosas y de qué manera podemos influir, ¿cierto?, o influenciar en nuestros colaboradores, en nuestras empresas, de tal forma de que no sea una reacción a un requisito reglamentario o regulatorio, sino que sea realmente una convicción el que queramos hacernos cargo de la integridad de un producto. Más allá de la inocuidad, la verdad es que la cultura nos lleva a tener en consideración varias cosas, ¿ok? Entonces, yo lo primero que les quiero plantear es si conocen la diferencia entre la cultura de inocuidad y el programa de inocuidad. Entonces les voy a dejar unos segundos como para que piensen en estos dos términos o conceptos y piensen si es que esto son equivalentes o si son cosas diferentes. Si quieren comentar en el chat, lo pueden hacer. Seguramente Álvaro y Connie me irán diciendo si es que ustedes ponen algo en el chat. Yo tengo el modo presentación, así que no puedo ver la participación,
pero los invito a que lo piensen. Para ustedes es lo mismo implementar un programa de inocuidad que tener una cultura de inocuidad en la empresa. Y la verdad es que aquí, de nuevo, no existe ni bueno ni malo, no existe una respuesta buena o una respuesta incorrecta. Se trata de que diferenciemos los conceptos. El programa de inocuidad es aquello que yo hago, ¿cierto? Son todas las actividades y cómo planifico las actividades diarias de la empresa de tal forma de conseguir un producto inocuo. Sin embargo, la cultura de inocuidad va más allá de solo hacer, va más allá de cumplir un requisito que puede ser regulatorio, que puede ser de un cliente, que puede ser incluso interno. Va hacia cómo hago yo las cosas sin que me miren, ¿cierto? Si nosotros queremos diferenciar, por ejemplo, cómo es la cultura chilena con respecto a cómo es la cultura peruana, podemos encontrar algunos factores, ¿cierto?, que van a ser representativos, ¿no? Por ejemplo, he vivido en Chile, ¿no? Ustedes celebran las fiestas patrias con ramadas, ¿cierto? Ustedes bailan cueca, ustedes comen empanadas, está el espectacular pastel de choclo, la sopaipilla, ¿cierto? El pan amasado, el pebre, por decir algunas cosas, ¿cierto? Que tengan que ver con la cultura gastronómica. Y eso es lo que a ustedes los identifica. Nosotros celebramos fiestas patrias de una manera totalmente diferente. No necesariamente comemos una comida especial en las fiestas patrias. ¿Ok? Entonces, nuestra cultura, más bien, nuestros guisos son diferentes, ¿cierto? La forma en la que nosotros preparamos nuestros alimentos es diferente. La composición que tiene, la fusión que existe hoy día en la comida peruana es el resultado de todo el mestizaje que existe entre las diferentes colonias, ¿cierto?, que han formado nuestro país. Entonces, la cultura es aquello que nos identifica, es aquello que hace que cuando yo esté en otro lado digan, es peruano, ¿no? La manera de hablar, de repente los modismos, ¿no? Si yo digo al tiro, es chileno, no cabe otra, ¿no? Cuando yo digo al toque, es peruano, ¿no? Entonces, bueno, esos son como para que ustedes se vayan dando cuenta de cuál es la diferencia. ¿Cuáles son los puntos claves, cierto, que van a impactar en la inocuidad y por qué hoy día la inocuidad es tan importante? La principal razón de por qué hoy día la inocuidad es tan importante y por qué la cultura de inocuidad es importante es porque hoy nuestros alimentos, ¿cierto?, llegan a cualquier parte, a todas partes, en realidad, ¿no? Y lo que ustedes producen, un ejemplo claro, es el tema del salmón, ¿correcto? El salmón que ustedes producen no solo se consume en Chile, sino que se exporta al mundo entero, ¿correcto? E incluso en las cartas, en los menús, ¿cierto?, de algunos países te ponen salmón chileno. Entonces, ya traspasa las fronteras porque en este mundo globalizado en el que nosotros vivimos hoy día, pues las fronteras o las barreras, ¿cierto? Los límites se han definitivamente como que borrado, ¿no? Como que se han desdibujado. Hemos tenido una pandemia global, mundial, nadie se ha salvado. Y entonces la inocuidad viene a ser también una forma de garantizar el comercio internacional. Nuestros hábitos alimenticios, si antes teníamos que esperar 5 o 10 años quizás en que se notaran estos cambios, en estos 2 últimos años, pues ha sido un cambio total, ¿ok? Por lo tanto, también ha cambiado nuestra forma de adquirir los alimentos, de producirlos y de consumirlos. Quizás el día de hoy estamos mucho más abiertos al tema del delivery, al tema del takeaway, es decir, que yo voy al restaurante, recojo la comida y me la como en la casa, a pedir el supermercado por internet mediante una aplicación con el celular, y por lo tanto todo se ha digitalizado. De la misma manera, la producción cada vez se vuelve más automatizada, existen también tendencias en que se busca, ¿cierto?, que la producción se vuelva más orgánica o que se vuelva más familiar,
¿cierto? Pero la cosa es que estamos en constante cambio. Otra de las cosas que por lo menos en Perú, ¿cierto? Creo que también ha impactado el tema de la cultura de inocuidad es que los emprendimientos gastronómicos han aumentado muchísimo en el último tiempo, ¿ok? Y esto hace que la venta al por menor de alimentos, ¿cierto? Pues sea una fuente hoy día bastante común. También nos hemos vuelto bastante cómodos, digamos, al menos yo, por ejemplo, puedo decir o dar fe de que soy un fiel ejemplo de esto. Me encanta cocinar, pero sin embargo busco practicidad, ¿no? Compro las papitas que se pueden cocinar en el microondas, compro ensaladas que ya vienen listas simplemente para servir y aderezar, compro platos que ya están, compro comidas preparadas, compro productos envasados al vacío. Mis hijos ya están grandes y muchas veces no podemos coincidir en el horario, por lo tanto me las tengo que ingeniar para que también sea fácil en que ellos puedan prepararse la comida sin que necesariamente yo tenga que hacerla y por lo tanto ellos se puedan ocupar de cocinar de una manera más fácil. Una de las cosas que también ha cambiado muchísimo, y FISMA, ¿cierto? Los reglamentos de FISMA son un claro ejemplo de ello, es el tema de la fiscalización, la vigilancia. No, el día de hoy no es que hoy haya más listeria que antes, no es que hoy día haya más salmonela que antes, es que hoy se evalúa, se mide, se busca más y por lo tanto los brotes han aumentado, no necesariamente porque estemos peor, sino porque hoy la buscamos más y tenemos mejores métodos para buscarla. Son mucho más sensibles y por lo tanto esto hace que tengamos, ¿cierto? Mayor acceso a la información y por lo tanto podamos encontrar más de estos microorganismos patógenos o agentes contaminantes que puedan afectar la inocuidad de un alimento. Si nosotros vemos también en cómo ha cambiado la forma en que nosotros nos hacemos cargo de la producción de un alimento, yo les diría que hace unos 10 años atrás nosotros podíamos decir, ok, yo me hago cargo del producto desde que entró a la planta hasta que sale de la planta. Hoy no. Hoy todos los esquemas de la Global Food Safety Initiative, la Unión Europea, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, incluso en Latinoamérica, cierto, ni qué decir de Estados Unidos, pues tenemos que garantizar el control de toda la cadena alimentaria. La planta es un intermediario, es un agente importante, pero tenemos que preocuparnos de la materia prima y hacernos cargo, y nos tenemos que preocupar incluso de hasta cómo se consumen nuestros alimentos en la casa. Y por lo tanto, vamos viendo que estas habilidades blandas, que estas personas que participan, ¿cierto?, dentro de las organizaciones, pues van teniendo una relevancia, una importancia mucho mayor en cómo se gesta un sistema de control, de aseguramiento de la calidad o de la inocuidad, ¿ok? Y por lo tanto, las conductas, los hábitos van cobrando cada vez más importancia. Si yo les pregunto a ustedes ahora si el concepto de inocuidad es una moda, es un requisito regulatorio o de un cliente, o es el resultado de la evolución, ¿qué me dirían? Quizás me dirían que es una moda, es algo que se ha puesto de moda porque ahora todo el mundo habla de cultura de la inocuidad, ¿cierto? Y cada vez con más incidencia. ¿Es un requisito regulatorio? Sí, es un requisito regulatorio. Es un requisito regulatorio para exportar a Estados Unidos, es un requisito regulatorio para exportar a la Unión Europea, es un requisito regulatorio de cualquier sistema de gestión de la inocuidad. Es un requisito regulatorio y por lo tanto, finalmente, es el resultado de la evolución del concepto de inocuidad. La inocuidad no se ha escrito en piedra y ha ido evolucionando, ¿cierto?, en el tiempo. Al principio se pensaba que solamente las buenas prácticas de manufactura iban a ser el resultado o iban a ser, ¿cierto?, las que definieran la inocuidad de un alimento. Luego dijeron, no, las BPM sí se necesitan, pero no bastan. Necesitamos tener un sistema en el que yo pueda analizar los puntos críticos de control
y hacer un análisis de peligros que me permita establecer todos los controles que yo tengo que hacer. Bien, después, alrededor de los 2000 más o menos, nace la Global Food Safety Initiative. Todos los gobiernos, incluso los de Latinoamérica, empezaron a poner dentro de sus políticas de salud el tema de la inocuidad y la seguridad alimentaria, ¿cierto? El garantizar que podamos recibir alimentos de manera oportuna y en cantidad suficiente para desarrollarnos y desenvolvernos en la sociedad, de tal manera de llevar una vida activa, saludable, en fin. Pero eso no basta solamente con hacer un análisis de peligros, porque no me tengo que preocupar solamente del proceso. No solo hacer las cosas bien o controlar el proceso es lo que me garantiza la inocuidad del producto, porque si nosotros analizamos la mayor cantidad de retiros de mercado se deben o tienen su origen en una falla en la higiene, ya sea del ambiente, del personal, ¿cierto? O en una falla de la cadena de suministro. Y no importado que tanto hemos ido evolucionando, los retiros se vienen dando y se dan incluso hasta en las mejores familias, como por ejemplo el retiro de mercado de Ferrero Rocher este año hace unos meses, ¿cierto? Y después del de Ferrero Rocher vino uno de mantequilla de maní nuevamente en Estados Unidos y luego otro de la fábrica más grande de chocolate en Bélgica. Por lo tanto, solo HACCP y solo BPM no nos sirve. Necesitamos un sistema de gestión de la inocuidad. Pero esto está enfocado al proceso, esto está enfocado a las operaciones, esto está enfocado a los procedimientos, a los estándares, a las actividades que hacemos para garantizar que efectivamente es así, que tenemos un control de las condiciones higiénico-sanitarias de la planta. Pero no basta con eso. Si nosotros no podemos impactar, ¿cierto?, en la gente que trabaja con nosotros para que realmente se convenza de que tenemos que hacer bien las cosas, pues no llegamos a eso, ¿cierto? No llegamos a ese nivel de excelencia que estamos buscando. ¿Esto es bueno? Sí, pero no es el último paso. Esto es como el desarrollo personal, ¿no? Uno empieza, de repente hace terapia, uno se mete a algún curso o hace algún taller o alguna cosa y el crecimiento emocional y espiritual se va dando. Pero mal haría uno en creer que después de un curso uno se gradúa. La verdad es que uno no termina de aprender de todo lo que existe en este universo, ni uno tampoco termina de aprender a conocerse uno mismo. Es algo que es un proceso y como todo proceso es un ciclo de mejora continua. Siempre se puede hacer algo de una manera diferente. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta esto, ¿no? Porque esto va a definir cómo ha evolucionado, ¿cierto?, el análisis de riesgo, que ya no es solamente análisis de peligro, ¿cierto? Hay un enfoque totalmente diferente en el concepto de inocuidad, porque hablamos de inocuidad, que es contaminación accidental, y hablamos de las contaminaciones intencionales también en el fraude, en la defensa alimentaria, ¿cierto? Y esto ha cambiado la forma en la que nosotros controlamos nuestros procesos. Y nosotros podemos estar en un estadio, digamos, de duda, ¿no? En el que hacemos solo aquello que nos pide el requisito regulatorio. Es decir, yo hago solo lo que sale en el reglamento sanitario. Yo hago solo lo que me pide el gobierno. No doy un paso más. ¿Hacen bacterias ácido lácticas para controlar la vida útil o definirla? No, no me lo piden los criterios microbiológicos. No, no me lo pide. ¿Okay? Luego empieza una etapa en la que uno empieza a estar más atento, ¿cierto? Y empieza a hacer muestras de producto, se enfoca mucho, ¿cierto?, en el análisis del producto terminado y empieza a hacer algo en cuanto al tema de muestreos ambientales. Y eso no es suficiente, estamos yendo un poquito más allá, ¿cierto? Empezamos a usar ATP, empezamos a usar, tenemos un sistema de verificación de la limpieza, pero no tenemos un programa quizás de monitoreo ambiental como tal. Y luego viene una etapa en la que decimos, no, o sea, si la contaminación
la posibilidad de contaminación viene por un deterioro de la higiene del entorno, porque de nuevo volvemos a que el proceso está sumamente controlado, yo tengo que evitar que el producto se vuelva a recontaminar. Y entonces ahí ya estamos un poco más abiertos y entonces hacemos un poco más. Lo cierto es que las empresas van pasando de un lado al otro, vamos evolucionando ciertamente, pero muchas veces creemos estar mejor de lo que realmente estamos. ¿Ok? Y entonces este proceso, ¿cierto? Va a que nosotros luego, con la información que tenemos, podamos prevenir un brote, podamos prevenir una contaminación, podamos prevenir el deterioro de nuestros alimentos que estamos fabricando, podamos prevenir mermas, podamos prevenir. El prevenir nos hace ser más productivos, poder resolver los problemas de manera inmediata, ¿cierto? Hacer las correcciones de manera oportuna, evitar la recurrencia, mitigar obviamente el riesgo. Esto, si yo soy más efectivo, soy más eficiente, pues de alguna manera pues reduzco los costos, ¿cierto? Porque tengo menos mermas, menos reprocesos, menos tiempos muertos, menos relavados, menos relimpiezas, menos un montón de cosas, y todo esto nos lleva a ser cada vez más eficientes, a ser cada vez mejores, a ponernos un espacio adicional. Pero aquí seguimos siendo algo reactivos, ¿cierto? Aquí reaccionamos ante un problema, aquí tratamos de prevenirlo, pero la verdad es que deberíamos tender hacia poder predecir lo que va a pasar. Nosotros sabemos que de repente en la temporada de verano o en la temporada en la que estamos fabricando, ¿cierto? En la vendimia o cuando tenemos las cosechas de espárragos o de arándanos o cuando estamos haciendo las mermeladas, hay épocas en las que nosotros podemos hacer ciertos productos y por lo tanto va a haber una estacionalidad. No es lo mismo el control microbiológico o el control del programa de monitoreo ambiental que se hace en el verano, no debiera ser, que el del invierno, así como no todos los puntos van a tener las mismas referencias o los mismos límites. Entonces, lo que tenemos que buscar es, ok, ¿qué necesitamos? ¿Qué es lo que nos falta, cierto? Para ir pasando de un estadio al otro. ¿Cómo llegamos de ser buenos a ser realmente excelentes, a ser competitivos a nivel internacional, que nuestros productos sean valorados y que sean reconocidos como productos de alta calidad, inocuos y que pueden garantizar, ¿cierto? Satisfacer las necesidades del cliente. ¿Cómo vamos más allá de las regulaciones? ¿Cómo vamos más allá de los requisitos de cliente? ¿Cómo vamos más allá de cumplir el check para pasar la auditoría, para realmente poder usar la información que generamos para tomar decisiones y poder gestionar la inocuidad de la planta? Y les pregunto, para ustedes, ¿qué significaría cultura de la inocuidad entonces? ¿De quién depende? ¿O cómo se logra una cultura de inocuidad? Cultura de inocuidad significa que la gerencia o la dirección está comprometida, que nos da los recursos para salvaguardar o de alguna manera garantizar que se toman las medidas de control, que se verifican y se monitorean, ¿cierto? Garantizando que vamos a cumplir con la inocuidad de los alimentos. Significa cultura de inocuidad implementar un sistema de gestión de la inocuidad. Significa que nuestros operarios se laven las manos sin necesidad de que yo se los repita 80 veces. O basta con que yo declare en mi política de calidad, voy a elaborar productos inocuos que lleguen al mundo y puedan satisfacer las necesidades de nuestros consumidores sin afectar su salud. Es bonito tenerlo y sin duda es una mezcla de todo esto, ¿correcto? Para tener una cultura de inocuidad vamos a tener que mezclarlo todo. Pero yo les pregunto, ¿ustedes se siguen lavando las manos con la misma frecuencia que se la lavaban al principio de la pandemia? El otro día estuvimos en una charla aquí en Argentina y de 42 personas que estaban en la sala, solo una se seguía lavando las manos con la misma frecuencia que al inicio de la pandemia, de 42 personas que estábamos presentes. Entonces, y en su momento estábamos convencidos de que eso era una buena práctica. ¿Cuántos de ustedes dedicaban tiempo
a limpiar o desinfectar cada superficie de cada cosa que compraban en el supermercado. Por lo tanto, sí, lo que les quiero decir es que si yo no tengo convicción, ¿cierto?, de que esto sucede de una manera, no lo voy a poder implementar en el tiempo. ¿Por qué hemos dejado de lavarnos las manos? Porque hoy ya el riesgo de contagiarse ya no es tan grande. Y aún así, cuando yo me pueda seguir contagiando y tener COVID, ya es como un resfrío. Ya no lo veo tan dramático o tan agresivo, o ya no me mueve como me movía en un comienzo. Entonces, tratemos de definir, ¿cierto?, lo que es la cultura de inocuidad. Para Corey, Bryant y Henderson, en el 2001, acuérdense que en el 2000 recién se creó la Global Food Safety Initiative y por lo tanto recién empezamos a hablar de inocuidad con esa intensidad, con ese enfoque de riesgo. Mencionan que para ellos la cultura son todos esos patrones de pensamiento y comportamiento que caracterizan a un grupo social, que se pueden aprender mediante procesos de sociabilización o de socialización y que persisten en el tiempo. Por lo tanto, es un patrón, es un hábito que caracteriza a un grupo que lo ha aprendido, ¿cierto?, de generación en generación y que esto persiste en el tiempo y por lo tanto me identifica. ¿Ok? Powell, Jacob y Chapman en el 2011 definen la cultura de inocuidad un paso más allá. No son solamente patrones de pensamiento y comportamiento, sino que habla de actitud, habla de valores y habla de creencias. O sea, habla de lo que yo siento, pienso y vivo, digamos, ¿no? Y que van a ser compartidas con un grupo con respecto al tema de inocuidad. ¿Ok? ¿Cómo lo define la Global Food Safety Initiative? ¿Cómo define la Global Food Safety Initiative en qué es cultura de inocuidad? Son los valores, creencias y normas que se comparten y que afectan la forma de pensar y de actuar de las personas en relación al tema de la inocuidad. A través, a lo largo y a lo ancho de una organización. Es decir, es aquello que nos hace hacer las cosas como las hacemos dentro de una organización de manera completa, 360, largo, ancho, a través de una organización, en todos los sentidos, de arriba, abajo, hacia los costados, tangencial, como lo quieran medir, ¿ok? Y entonces, ¿dónde se refleja? ¿No? Porque muchas veces me dicen, ya, bueno, Michelle, pero ¿cómo hago para demostrar, cierto, que tengo implementada una cultura de inocuidad? En todo. La verdad es que se refleja en todo. El compromiso de la gerencia se demuestra no solo en la política y en lo que el gerente general dice, sino que se representa y se evidencia en los recursos que se ponen y cómo se prioriza ese recurso. ¿Ok? Cómo se insiste que se habla de ese tema. No se espera la revisión anual para hablar de temas de inocuidad. Se habla de inocuidad todo el tiempo. Son temas de conversación dentro de la empresa. Si hay un retiro de mercado, por ejemplo, de Ferrero Rocher y yo elaboro productos con chocolate o uso, ¿cierto? Mantequilla de maní o uso, todo eso debería afectar, ¿cierto? O debería tener al menos una conversación en la que nosotros digamos, oye, ¿a mí me afecta o no me afecta este retiro de mercado? ¿A mí me afecta o no me afecta esto que está pasando en el mundo? ¿Correcto? Cuando recién empezó la pandemia, y empezaron los temas, ¿cierto?, de cómo eran las posibles vías de contaminación del COVID. Una de las primeras cosas que se descartaron fue que se transmitiera a través de superficies inertes como superficies o empaques de alimentos, ¿correcto? Y entonces, de esa manera, ¿cómo lograron ustedes que las personas se lavaran las manos en ese momento? Pues el gobierno y los organismos internacionales hicieron una cantidad de publicidad con respecto al tema de lavarse las manos increíble,
¿no? Estábamos todo el día bombardeados en cómo lavarnos las manos. Salieron todos los videos, salían estos videos en los que se manchaban las manos, ¿cierto? Con una sustancia que de repente florecía, ¿cierto? De alguna manera, y entonces se demostraba cómo tocando las cosas bastaba que una persona estuviera en una sala, ¿cierto? Y compartiera con un montón de gente, y a través de una jarra o de una cosa, todo el mundo terminaba contagiado, ¿no? Y se mostraba cómo las partículas caían, las microgotículas, ¿cierto? Y entonces empezó toda una campaña que iba más allá de la capacitación del personal. ¿Cuántos años, cierto? Yo estudié mi maestría en el 96 hasta el 97 y medio, luego terminé mi tesis. En esa época en Chile ya se hablaba de HACCP, ya estudiábamos HACCP dentro de la carrera y era parte de la industria. O sea que imagínense, estamos hablando de que desde hace 26 años se habla de HACCP. Por lo tanto, no es que no conozcan el concepto, no es que no conozcan las definiciones, no es que no conozcan los 7 pasos, pero quizás no hemos reparado en que la forma de aprendizaje de un adulto es diferente al repetir de paporreta o de memoria alguna cosa, ¿cierto? No hemos llegado a sensibilizar al personal de tal forma de que ellos internalicen, ¿cierto?, estos requisitos, estos estándares, de tal forma de que entiendan el por qué son importantes dentro de la organización y cuál es su función o su rol en garantizar la inocuidad de los productos. Definitivamente se refleja en que tenemos estándares, en que tenemos fichas técnicas, en que controlamos el proceso, que cumplimos las normativas legales, las de los clientes, las que nos fijemos, que tenemos objetivos de inocuidad, ¿cierto? No solamente ser más eficientes o solamente mejorar nuestra rentabilidad o aumentar nuestra producción, sino que buscamos tener menos reprocesos, menos mermas, ser más responsables con el medio ambiente, con los recursos. Validamos la limpieza, validamos el proceso, validamos esas actividades que nosotros necesitamos tener bajo control y que además necesitamos que nos garanticen que las cosas están funcionando bien. Planificamos nuestro sistema, lo verificamos, hacemos monitoreos, hacemos análisis, controlamos a los proveedores, tenemos un plan de contingencia, tenemos un plan de retiro de mercado, tenemos trazabilidad, tenemos mejora continua. Vamos a ir viendo además cómo esto también se refleja en otras actividades diarias que de repente uno ni sospecharía que funciona de esa manera. Entonces yo les pregunto, ¿quién es el responsable de implementar o de hacerse cargo de la cultura de inocuidad? Y ustedes me dirán, y hoy día me lo decía un cliente, la cultura de inocuidad no se puede implementar si es que no viene de arriba hacia abajo. Y bueno, va a depender de la empresa también, ¿no? Ahora, es una responsabilidad de recursos humanos, así como quien maneja el tema de clima laboral. ¿Se tienen que hacer cargo los de aseguramiento de la calidad o de control de calidad? Son ellos los que se tienen que hacer cargo de implementar porque ellos son el equipo de inocuidad. En realidad, todos somos responsables de la inocuidad, somos responsables incluso como consumidores. Muchas veces abusamos de la temperatura, muchas veces dejamos los productos fuera, muchas veces no seguimos las recomendaciones del fabricante. Entonces nosotros también tenemos o no consumimos los alimentos de la manera correcta y entonces también depende de nosotros. La responsabilidad de la inocuidad está en todos. En una planta de empaques, me tocó hace un tiempo visitarla para una auditoría y ellos ponían, ¿cierto?, al costado del reloj para marcar el ingreso, un espejo en el que decía, aquí puedes ver el responsable de seguridad, calidad, inocuidad, de lo que fuera. Mencionen, llámenlo como ustedes quieran. Y uno se veía, ¿cierto? Y se hacía cargo. Yo soy responsable de lo que me toca de inocuidad. Pero por eso tenemos que hablarlo con todo el mundo. Existen diferentes componentes, ¿cierto?, que van a hacer que yo pueda implementar, evaluar o garantizar o darle una estructura, ¿cierto?, a una cultura de inocuidad. Lo primero que tengo que hacer es alinear.
¿cierto? Que mis valores, o sea, mejor dicho, que los valores de la empresa estén alineados con los valores de mis colaboradores. Y por eso es que toda empresa tiene una visión y una misión, ¿ok? Y entonces establezco una línea de liderazgo, establezco una forma de pensar, establezco mensajes y realizo una comunicación a lo largo de toda la compañía. De tal manera de que uno puede decir, ah, esa persona es de 3M, ¿no? Tienen un espíritu, una mística que es muy característica. A 3M se le conoce por ser innovador, por ser creativo, por tener ciertas políticas que fomentan ciertas actividades y ciertos valores, ¿ok? Y por lo tanto buscan gente que se pueda adecuar a ese tipo de cultura. Tenemos que preocuparnos de las personas, son las personas las que hacen realmente la diferencia, no da lo mismo cualquier tipo de persona. Si bien es cierto que no existe nadie que sea irreemplazable, ¿ok? Cada uno es único y por lo tanto nosotros necesitamos que las personas se enganchen, participen y se sientan parte de la compañía, parte de la organización, porque de lo contrario, pues no vamos a poder lograr, ¿cierto?, llegar a esas personas. Y entonces necesitamos embajadores, necesitamos representantes, necesitamos gente que sea un influenciador, un influencer, si lo quieren llamar así, dentro de nuestras propias compañías, de tal forma de que el resto de colaboradores los miren y digan, ah, sí, es un buen ejemplo a seguir. Y definitivamente empieza por las posiciones de liderazgo, ¿no? Los colaboradores están siempre observando qué hace el gerente, qué hace el jefe, ¿no? Y por lo tanto no podemos tener un mensaje y hacer otra cosa. También depende muchísimo de los resultados de la empresa en cómo hacemos para que las personas se sientan reconocidas, se sientan importantes en lo que hacen, ¿ok? Porque llegando de esa manera podemos hacer que ellos adquieran un hábito. Otra de las cosas que es sumamente importante es que necesitamos demostrar consistencia en el tiempo. No, la cultura de inocuidad no es un objetivo para este año, es un objetivo a largo plazo, es algo que yo digo, esto es lo que yo quiero ser y por lo tanto yo siempre voy a estar en esa línea, ¿no? Si yo digo, para mí el tema de la puntualidad es importante hoy, es importante mañana. Yo no puedo ser puntual esta semana, impuntual la próxima. Sin duda pueden existir situaciones que te lleven a que esto no suceda de esa manera, pero yo tengo que tener una consistencia, ¿no? Uno tiene que poder mantener en el tiempo este comportamiento. Y para eso sirve el empoderar a los empleados, el darles responsabilidades, las mediciones de desempeño, documentar las posiciones de trabajo, describirlas. El poder tener una estructura nos hace, tenemos que buscar también el que podamos ser adaptables. El mundo está cambiando de manera muy rápida, tenemos que ser ágiles ante el cambio y que no nos asuste el cambio, porque finalmente nosotros, más allá que ser reactivos, viene un cambio, yo debería ser gestor de cambio, ¿cierto? Yo debería ser proactivo. ¿Por qué voy a esperar a que alguien se muera para hacer las cosas bien? Lo cierto es que la ausencia de un resultado positivo no es garantía de la ausencia de un resultado positivo, ¿ok? Entonces, tenemos que asociarlo y concientizar y sensibilizar a toda la organización de manera transversal de los peligros y los riesgos a los cuales está expuesto nuestro producto. Y esto va en todo sentido. Si ustedes si un cliente suyo tiene un problema y llama y ya son las 3 de la tarde, un día viernes en verano, y el vigilante contesta el teléfono, no le puede decir que no llega nadie hasta el lunes. Tiene que saber cómo actuar en el caso de que le digan, oye, encontré una cuchilla dentro del envase de helado o encontré una rata muerta dentro, en fin, lo que sea que se haya encontrado. Y por lo tanto, todos tienen que saber
por qué es importante su trabajo. Eso va a hacer que se comprometan, eso va a hacer que sean leales, eso va a hacer que entonces cuando uno les pida que monitoreen y verifiquen y anoten en los registros, realmente entiendan el por qué. Si uno no entiende el por qué, no lo hace. Y si vemos a lo largo de todas las dimensiones, el componente más crítico es la comunicación, es como en un matrimonio. Si no hay comunicación, hasta la vista, ¿no? No pasa nada. La comunicación es sumamente importante porque es lo que nos va a hacer realmente entender el por qué estamos ahí, para qué, cómo, cuándo y dónde. Y entonces, si hablamos de comunicación, tenemos que hablar de lenguaje. Y el lenguaje es importante. Nuestro mensaje tiene que llegar tanto arriba como abajo. Y entonces, cuando presentamos resultados del programa de monitoreo ambiental, el gerente los tiene que entender, el operario o los colaboradores lo tienen que entender. Y entonces este lenguaje tiene que hacer que yo crea, ¿cierto?, que ese valor es importante. Si ese valor es importante, entonces lo pongo en una jerarquía de importancia como corresponde y entonces puedo crear una cultura. Importante que reconozcamos que la cultura de inocuidad es un valor, no una prioridad, no es un objetivo que yo ponga para el 2023. No se logra y se termina. Es algo que está en continuo proceso de evolución. Y va a ser aquello, ¿cierto?, la cultura que refleje la esencia de cómo y por qué hacemos las cosas como las hacemos, aun cuando no nos vean. Cuando uno baja a planta y no hay supervisión, ¿cierto?, o no se sienten observados o no entienden la importancia, salen del baño y entran a planta sin lavarse las manos. Cuando entienden el por qué, entonces sí, quizás se puedan olvidar, quizás hayan días en que estén volados o no se den cuenta, se distraigan, pero ya entonces la mayoría del tiempo lo empiezan a ver y a hacer. Los valores son aquellas creencias que se comparten, que son muy profundas, que despiertan en nosotros un sentimiento de pertenencia o una reacción, ¿ok? Por lo tanto, un valor no nos es indiferente, muy profundo. Tiene que ver con las emociones. Y estas emociones definitivamente van a orientar cómo nos comportamos, ¿cierto?, dentro de nuestro grupo familiar, dentro de nuestro grupo, dentro de la organización. Son realmente emociones muy fuertes que van a establecer una jerarquía de criterios y que nos van a dar un sentido de pertenencia, ¿ok? Por ejemplo, una empresa, un bufete de abogados, uno de sus valores puede que sea la justicia. Pero yo les pregunto, ¿la justicia es un valor que persigue una industria de alimentos? Yo hasta ahora en ninguna política de calidad he visto que la justicia sea un valor. Sí, la creatividad o el trabajo en equipo, la inocuidad, la seguridad, en fin, ¿no? La lealtad, la honestidad. Entonces, dependiendo, obviamente, va a caracterizar a ese grupo o a esa industria en función de sus actividades. Para mí lo más importante realmente la cultura de inocuidad empieza con el trabajo en equipo, porque es responsabilidad de todos, realmente de todos. Es como si hiciéramos una coreografía, para que realmente haga sentido y reciba aplauso, tiene que estar coordinada, tiene que estar planificada, tiene que ser armónica y tiene que ser consistente, no importa dónde yo la presente, la coreografía tiene que quedar impecable, ¿no? Entonces tenemos que aprender a bailar entre todos y vamos a tener que aprender a coordinar nuestros pasos y vamos a tener que aprender a comunicarnos para que realmente salga como queremos que salga, ¿ok? Necesita práctica, necesita esfuerzo. Tenemos que ir más allá de la capacitación, enseñarle a una persona y repetirle 80 veces la misma diapositiva no lleva a ninguna parte. Tenemos que ser más creativos, tenemos que buscar formas de educar, ¿cierto?, a personas que ya son adultas y que traen un bagaje cultural o que traen
ciertos hábitos desde su casa. Entonces, tenemos que ir más allá de la capacitación. Solo la capacitación no sirve. Cada vez que hay una falla en la planta, capacitación. ¿Qué nos hace pensar que una persona que durante 10 meses ha lavado bien un equipo, una vez la lavó mal porque quiso lavarla mal o porque no sabía lo que hacía? ¿Por qué no vamos más allá? ¿Cierto? Y de repente preguntamos y entonces nos dicen, no, señorita, lo que pasa es que el supervisor me dijo que me tenía que apurar porque este contenedor tenía que salir ya, o porque nos quedamos sin stock, o porque, nada, tenemos mucho más producción, estamos atorados, la máquina se paró durante 3 horas y ahora hay que liberar. Entonces, vayamos más allá. Eso es cultura de inocuidad. Vayamos más allá de solamente la capacitación y lo que se ve arribita. Empoderemos a la gente. Si bien es cierto, los tenemos que educar y tenemos que respetar su desarrollo, tenemos que motivarlos a que se desarrollen, motivarlos a que ellos puedan evolucionar, y eso se hace entregándole el empoderamiento a las personas, que se hagan responsables, que asuman las consecuencias de las cosas que hacen, pero no porque los voy a castigar, no porque los voy a reprimir, no porque les voy a quitar el sueldo o porque los voy a votar, sino porque realmente esto se convierte en un valor, en una creencia, en un criterio que me hace actuar de una manera específica, ser responsable, aun cuando no me vean, ¿ok? Dejémoslos que crezcan. Y además consideremos que la globalización el día de hoy es tal que no nos queda de otra. Hoy todas las regulaciones, todos los esquemas, todos hablan de cultura y la inocuidad. Es una manera de ver la inocuidad que está viajando por todo el mundo. De hecho, la Unión Europea este año ya sacó su reglamento. La FISMA ya lo tiene. El Códex también habla de la cultura de inocuidad. Global Food Safety Initiative también habla de la cultura de inocuidad. Entonces, no es una moda, es algo que ha venido para quedarse. Ok, ¿cómo hacemos para que toda esta teoría, todas estas cosas que tú me dices son tan lindas, pero cómo hago para que realmente las pueda implementar y desarrollar mi cultura de inocuidad? Háganse la pregunta. Cuando hay una falla en la planta, cuando algo no sale bien en su vida o en cualquier cosa, ¿qué hacen? ¿Buscan un culpable? ¿O se detienen a pensar y dicen, pucha, de repente yo mismo me expuse a esa situación por desconocimiento, porque no lo prioricé, porque no lo consideré importante? En fin, o sea, vayamos más allá de la culpa y de quién fue el responsable, ¿no? ¿Qué hay detrás? Y el otro día que leía, ¿cierto? Para preparar esta presentación, veía un caso el caso de esta nave espacial, la Columbia, que se iba, ¿cierto?, al espacio y explotó, ¿no? Y entonces, claro, sí, había una falla humana definitivamente, pero finalmente también respondía a una condición de una cultura organizacional que les había pedido, obviamente, hacer las cosas de una manera. La organización tampoco no les dio los recursos para que esto se previniera. No es solamente culpa de una persona o de 2 personas. Tenemos que hacernos cargo como organización también. Porque lo que se ve, ¿cierto?, de los procedimientos, la infraestructura, los registros, ¿cierto?, lo que se ve en la planta puede ser muy bonito o puede estar escrito súper chévere. Pero eso tiene que relacionarse y hablar y estar concatenado y ser consistente con la misión, con los valores, con la visión de la empresa, con lo que se dice, con lo que se hace. El gerente no puede llegar y decir, sí, nos preocupamos por la inocuidad de los productos y entrar a la planta comiendo chicle. O la gente de desarrollo o de marketing no puede entrar pues con joyas a la planta. Las buenas prácticas de manufactura se aplican para todos. Entonces, tenemos que ser consistentes, tenemos que ser congruentes, ¿no? Es como cuando tú a tu hijo le dices, no, no se debe mentir. Más allá de que sea un pecado, de que esté penado por la ley o lo que fuera, si tú le dices a tu hijo que no se puede mentir, pero cuando te para un policía le dices, no, yo no iba a alta velocidad, estabas pasando el límite, o le dices, dile a tu abuela que no estoy en la casa en este momento, de alguna manera le estás diciendo que hay mentiras que sí son adecuadas.
que sí se podrían hacer. Entonces, ojo con los mensajes que dan, ¿no? Hay que ser consistentes y congruentes. Y como es trabajo de todos, pues nos tenemos que preocupar de las competencias del personal, de que esté preparado, de que tenga el conocimiento, que tenga la experiencia, desarrollar sus habilidades, considerar cuáles son las habilidades que tiene cada persona. Yo no puedo poner a llenar un registro de puntos críticos de control a una persona que tenga déficit atencional o que sea desordenada o que tenga alguna que sea propenso a las distracciones, porque entonces no lo va a poder llenar bien, pero no porque no quiera o no porque no se esfuerce como corresponde, sino porque no está en su naturaleza. Y entonces va a ser más difícil que lo logre. Si yo pongo una persona que es metódica, que es, ¿no? Pues eso combina más. Entonces empezamos a ver que existen puestos para diferentes personas, pero no porque no seamos inclusivos, sino porque esa persona va a tener mejores habilidades para desempeñar ese puesto. ¿Ok? Y tiene que ver con el carácter, y tiene que ver con las actitudes y finalmente con la conducta. Y entonces, ¿cómo desarrollamos, cierto? Ok, ¿cómo definimos nuestra coreografía? ¿No? ¿Cómo definimos los pasos? Y aquí, en realidad, esta gráfica no lo representa como debería, ¿no? Debería ser una gráfica más bien en la que yo vea, ¿cierto? Que es un proceso. Y entonces tendré subidas y tendré bajadas y luego subiré y luego bajaré y luego, ¿cierto? Va a ser un proceso. Va a ser un proceso que me va a llevar tiempo, pero que tengo que aprender y que tengo que primero partir por reconocer cómo estoy haciendo las cosas. No como vendo o cómo quiero hacer creer que hago las cosas, ¿no? Cuando hay una auditoría, uno se pone, o un matrimonio, uno se pone su mejor ropa, plancha la pilcha, ¿cierto? Se pone su mejor ropita y listo. Pero hay que saber, ¿no? ¿Qué pasa todos los días? Uno tiene que trabajar como si todos los días fuera a recibir una auditoría. De hecho, muchas de las certificaciones el día de hoy hacen auditorías inopinadas justamente por eso. Entonces tengo que saber cómo quiero hacer las cosas correctas. Y de nuevo volvemos a lo mismo, congruencia entre lo que se dice y se hace. Identificar qué personas pueden servir como ejemplo. Y como es un proceso que requiere cambiar la forma de pensar y las creencias de las personas, tengo que realmente convencerlos y tener paciencia, porque va a ser un proceso. Pero si yo no mido cada etapa del proceso, no voy a poder garantizar, ¿cierto?, que lo puedo mejorar. Si yo me quedo solamente aquí, no puedo llegar hasta aquí. No se enfoquen en quién cometió el error, enfóquense en cómo solucionan, en cómo pueden ser mejores cada día, ¿ok? Y entonces, ¿cuáles son los beneficios de implementar una cultura de inocuidad, ¿no? ¿Cómo vamos desde tener un estadio en el que cumplimos lo mínimo indispensable? Y es que tenemos mucho más fallas. Nuestros procesos son menos constantes, son menos estables o menos consistentes. Conforme yo voy pasando desde la duda, ¿no? Porque no sé qué hacer, al ser sumamente reactivo, al ser, ok, yo conozco, yo predigo y yo lo internalizo, el porcentaje de fallas y de errores es muchísimo menor, ¿no? Los costos de una no calidad disminuyen con el tiempo porque me hago más eficiente y esta es la principal forma de convencer a la gerencia. Conforme más maduro sea el sistema, ¿cierto? Menores errores, menos probabilidad de error tengo. ¿Ok? Y entonces veamos dos ejemplos. Veamos dentro de las dimensiones, ¿cierto? La adaptabilidad y la consistencia. En el caso de la adaptabilidad, la táctica puede ser zanahoria versus palo, ¿cierto? ¿Cómo queremos educar? Queremos educar, ¿cómo se logra entrenar un perro o un gato? Pegándole, o sea, no, aquí no, y pa, con el periódico, o le dan comida o le dan un treat, ¿cierto? Pues se logra así. Y entonces yo tengo que empezar a diferenciar qué cosa es lo que yo quiero.
¿Estoy muestreando realmente para encontrar o solo para cumplir con el requisito? ¿Cuál es mi objetivo? No tener ningún resultado no conforme. Mentira, no trabajamos en la NASA, nuestras plantas no son espacios estériles. ¿Queremos escuchar realmente cuál es la realidad o queremos que nos digan que todo está perfecto? El sí, mi amor. No, nosotros realmente queremos decir, ok, tenemos esta prevalencia de este patógeno, tenemos esta microflora, ¿cómo estamos haciendo, cierto, esta microbiota, cómo estamos haciendo para controlarla? ¿Ok? Y de esta manera nosotros podemos fomentar a que la gente vaya a la planta a encontrar, cierto, dónde está la fuente de contaminación, porque para eso es el programa de monitoreo ambiental, encontrar cuáles son las fuentes de contaminación. Entonces, cuando yo estoy buscando un patógeno en la planta, ¿dónde lo voy a buscar? ¿Aquí? ¿Que es fácil? ¿Aquí? ¿O aquí realmente donde se junta la mugre, donde realmente se acumula agua, se acumula materia orgánica? ¿Cierto? Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Si ahora hablamos de la comunicación y de poder lograr tener una mentalidad preventiva en la planta, pues tenemos que fomentar la participación. Tenemos que escuchar a los colaboradores. Conversábamos el otro día con un chico de planta y él me decía, él era de las personas que iba a verificar la higiene y le tocó, ¿cierto?, en la planta llegar donde un operario y ver que el operario estaba haciendo como malabares. Y entonces le dice, ¿qué pasa? ¿Por qué estás así, no? Entonces le dice, no, es que me quitaron la mesa de apoyo y ahora tengo que hacer malabares para hacer mis mediciones o para hacer el control que tengo que hacer. ¿Por qué le quitaron la mesa? No, porque es que para no tener ese punto de muestreo, porque hay que quitar todo lo de la planta que nos sirve. Pero realmente estamos escuchando a nuestros colaboradores, les estamos preguntando cuáles son las fallas que ellos ven, cómo podrían hacer las cosas mejor. Estamos usando los datos que estamos obteniendo. ¿Estamos viendo las señales o simplemente nos estamos haciendo el de la vista gorda, ¿cierto? Entonces tenemos que entrenarlos, tenemos que considerar, ¿no? Y entonces no simplemente decir, ok, cada 7 días tengo un problema o una falla. ¿Por qué está fallando? No, es que el operario limpió mal. Bueno, pero ¿por qué está limpiando mal? ¿O por qué los resultados no están saliendo como quisieran? De repente entonces decimos, no, es que los fines de semana no hay supervisores. ¿Y estamos seguros de que es eso? ¿Estamos realmente seguros? ¿O es que no hay disponibilidad de químicos de limpieza los fines de semana porque el del almacén no viene el fin de semana? O de repente porque la preparación se hace el viernes y entonces el sábado o el domingo ya no limpia o ya no desinfecta como debería. Entonces, ¿estamos realmente sacando toda la información de esos resultados que tenemos o estamos esperando a que las cosas fallen realmente para hacer una corrección? Porque aquí en esta gráfica vemos que hay una tendencia. Está dentro del límite de control, está dentro del límite del control de proceso, pero vemos que hay una tendencia, hay una desviación y no hacemos algo hasta que realmente no es necesario, no es obligatorio, digamos. ¿Ok? Y ahí corregimos y volvemos a tener el control. Entonces, ¿qué cosa es mejor? ¿No es mejor tener una línea base y luego irla mejorando en el tiempo y demostrar, cierto, que constantemente estamos mejorando, así sea 1 grado, así sea un 1%? Entonces, estamos sacando realmente la información de los datos que estamos tomando. ¿Los datos realmente cuentan la historia o estamos simplemente generando información sin mayor consecuencia? Para poder realmente desarrollar una cultura de inocuidad se necesita creatividad e innovación, porque tenemos que estar siempre pensando de qué manera queremos comunicar el mensaje, para que este mensaje llegue realmente como queremos que llegue. No es una línea continua, es un proceso y vamos pasito a pasito. Uno aprende primero a gatear, uno no le puede pedir a un bebé que gatee correr una maratón, porque es imposible. ¿Cierto? Es un salto cuántico, no se puede. Tenemos que ir poco a poco y eso requiere liderazgo, requiere que haya gente comprometida, que hayan los recursos necesarios y que el discurso vaya, ¿no? El dato con el relato vayan de la mano con un liderazgo asertivo.
¿correcto? Que busque la colaboración, es trabajo de todos. Y que además no sea porque a mí me tinca que por aquí va la cosa. No, no, tenemos datos, existe evidencia científica de que por aquí va la cosa. Entonces, usemos esa información. Tenemos que convencer a la gente para que realmente lo internalice y realmente quiera dar ese paso. Porque nos va a costar, porque va a requerir un esfuerzo adicional, nos va a sacar de nuestra zona de confort. Pero esto es lo que se necesita para hacer la mejora continua. Yo quiero agradecer de manera muy especial, son dos personas a las que yo respeto muchísimo en el ámbito de la cultura de inocuidad, Lone Jesper y Frank Llanas. No sé, hay dos publicaciones que son de lectura obligatoria. Esta la pueden encontrar incluso en la página de Achipia, es de descarga gratuita, es de Frank Llanas, es extraordinaria, te va llevando paso a paso, tiene resumen de cada uno de los capítulos y de cada una de las cosas que lo va mencionando. Y este es un paper que se dio en el 2019 de cómo la cultura de inocuidad se debería implementar en una planta. Y también son 13 paginitas, la verdad es que no es muy larga la lectura, son de muy fácil aprovechamiento, digámoslo de esa manera. Estas son algunas otras referencias que he consultado para poder llegar, para poder contarles esta historia, ¿cierto? Son dos videos de NSF que los ven en su canal de YouTube, que hablan de la cultura de inocuidad. El primero, está basado en el de la Global Food Safety Initiative. El segundo ya está más relacionado con el tema de cómo medirlo. Aquí en este paper podemos ver el tema de una de las definiciones que mencionamos en las diapositivas anteriores. Está la Unión Europea, ¿cierto? Con la información de por qué es relevante el tema de la inocuidad o la cultura de inocuidad en asegurar la inocuidad de los alimentos, y está definitivamente en la página web de la Global Food Safety Initiative. Sin más, pues les agradezco y quedo atenta a las preguntas que pudieran tener. Muchas gracias, Michelle. Bastante interesante el tema, y la verdad es que de hace un par de años este tema está saliendo, digamos, a la palestra. De hecho, las políticas chilenas están orientadas Sin duda. a un plan de inocuidad, digamos, 2030. Así que, bueno, mira, tengo algunas preguntas que el público está haciendo. Mira, voy a empezar por la primera. La verdad es que voy a seleccionar porque tengo varias. Si quedan sin responder, perdón, Sí. si quedan sin responder, las podemos contestar por correo después, no hay ningún problema. Exactamente. Mira, la primera pregunta que me hacen es: ¿la cultura de inocuidad no es solo seguir las pautas que estipulan las normativas? No, la cultura de inocuidad no es solo seguir las pautas o sea, sí, es una forma de cultura de inocuidad, es una forma de cultura de inocuidad básica. Es como estar en kindergarten, ¿cierto? Donde te están recién enseñando algunas cosas, pero no tienes, ¿cierto?, la visión completa que tiene un profesional que ya sale, que ha trabajado 20 años en la industria, digamos, ¿no? Toda empresa tiene una cultura, porque toda empresa tiene una cultura organizacional que los identifica. Entonces, va a tener, por ende, una cultura de inocuidad, que puede ser más o menos robusta, que va a requerir más o menos trabajo. Entonces, solo cumplir la regulación es una cultura de inocuidad. Es el primer estadio, es el primer paso. Es gatear. Claro. ¿Se puede decir que la cultura de inocuidad está asociada a la cultura, a la sociedad de cada país, a la ciudad, a la empresa? Sin duda está asociado a la empresa, sin duda, ¿no? Porque si la empresa no da los recursos, si la empresa no tiene claro cuáles son sus valores, pues sí, está asociado a la empresa. Y sí está asociado también al entorno. ¿Por qué? Porque hay culturas que son más propensas a ser disciplinadas. La cultura japonesa es un ejemplo de eso. Antes de la pandemia, ellos ya usaban mascarillas y estaban resfriados en espacios cerrados. Es parte de su cultura, es parte de la forma de cómo ellos hacen las cosas. Representa a quienes son. Entonces, sí, sin duda,
¿no? Si nosotros vamos a países más subdesarrollados o con menos recursos, definitivamente la cultura de inocuidad va a representar o va a reflejar esa cultura de país. Sin duda que sí. Mira, que hay una pregunta bastante interesante y que lo asocian con el tema de la pandemia. Mira, acá en Chile, en lo personal, mi experiencia hasta el 2018, 2019, el tema de la inocuidad era bastante importantísimo. Sigue siendo hoy día, pero cuando llegó el tema del bichito, nuestro querido virus de COVID, ¿cierto? SARS-CoV-2. Todo se estancó en lo que es inocuidad. Entonces, aquí me preguntan, ¿hay información de si durante esta pandemia eh, a nivel Chile, latinoamericano, ¿cierto? ¿Aumentó la cantidad de sumario? ¿Aumentó, digamos, que las empresas fueran multadas, digamos, por dejar a un lado el tema de la inocuidad o este tema de la cultura de inocuidad en pos, digamos, de ir cumpliendo los controles COVID y no Sí. de los microorganismos que provocan las ETAs, por ejemplo? Sí, no sé si hayan números concretos, ¿ok? No sé si haya un valor, yo no tengo esa data, pero sí tengo olfato y sí he conversado con la gente de la industria. Y entonces, sí, he conversado, por ejemplo, con empresas como Unilever o otras empresas en las que efectivamente se centró todo en el tema del COVID. Los recursos, las mediciones, las medidas de control, y se descuidó un poco el tema de inocuidad. El tema de calidad en general, ¿no? Porque además tuvieron reducción de personal, había menos gente, se podían hacer menos análisis porque tenía menos gente en los laboratorios, los aforos eran reducidos, la gente se me enfermaba y entonces tenía que poner personas, ¿no? Había mucha rotación de personal, mucho ausentismo, lo que es lógico. Y entonces, sí. Y si nosotros observamos, creo que también ha sido más evidente el tema de las noticias relacionadas al tema de inocuidad. Creo que hemos sido más propensos o ha habido por lo menos más difusión mediática y por lo tanto creería que por ahí también va la cosa, ¿no? Entonces, sí, yo creo que uno no puede, y está bien, todos entramos en pánico, ¿no? Recuerdo que los 15 primeros días uno vivía aterrado, ¿no? Uno no quería ni salir de su casa. Entonces, sí, y eso es lo que nos invita, primero, es a saber a que muchas de las empresas no tenían realmente un plan de contingencia que pudiera hacerse cargo de esa magnitud de problema, ¿ok? Por lo tanto, obligados a revisar los planes de contingencia. Segundo, que no estamos preparados para tener un cambio tan grande y hacernos cargo de ese cambio. Fue otra. Y segundo, que uno cuando entra a planta no puede ver solo COVID, no puede ver solo seguridad industrial, no puede ver solamente sostenibilidad, no puede ver solo calidad, no puede ver solamente inocuidad. El sistema tiene que ser integrado. Es un sistema vivo y por lo tanto tiene que ser holístico. No le puedes mochar una pata para darle para que camine la otra. Tiene que ser un equilibrio y esa es la gran dificultad, buscar un equilibrio que nos permita, ¿cierto?, el poder atender todas las necesidades de la planta de una manera que sea aceptable. Entonces, eso es sumamente importante, pero sí se dio y lo he conversado con la industria y al menos informalmente hablando, la industria así me lo comunicó, ¿no? O sea, me lo comunica, digamos. Sí, cierto. Mira, aquí hay una pregunta bastante interesante que la comparto. ¿Cómo tú desde este liderazgo, digamos, como tipo influencer de la cultura de inocuidad y de la inocuidad especialmente, recomendarías, perdón, iniciar una implementación de una cultura de inocuidad en una empresa que dice tener todo bien o que no cree en las mejoras? Le pincharía el globo, definitivamente, ¿no? Pero ok, si no queremos ser confrontacionales, porque bueno, en realidad no es mi estilo tampoco, iría a lo emocional,
¿no? Iría al hecho de preguntarles si ellos consumirían o si ellos confían, ¿cierto? O comerían con los ojos cerrados cualquier cosa que la planta produjera, ¿no? Sin saber qué lote, sin saber qué fecha, sin saber qué nada. Y le preguntaría a los operarios y como que los involucraría, ¿no? Muchas veces pasa que la inocuidad se queda en el cajón o en el escritorio de la gente de calidad. Calidad como aseguramiento, calidad, ¿no? Que está como que en los inspectores o en el grupo HACCP o en el equipo de inocuidad, pero que no baja a terreno, ¿no? Y la forma en la que nosotros lo hicimos, por lo menos cuando implementamos la FCC 22000 en Montana, fue esa, fue involucrar y hacer un programa de sensibilización, que nos tomó 3 años. Como les digo, es una carrera a largo plazo. Esto no es 100 metros planos, ¿no? Ni siquiera son 400 con relevo. Esto es una maratón o un Ironman, como lo quieran ver. Esto lleva paciencia, entrenamiento, constancia y vamos que sí se, o sea, y hasta que lo logras, ¿no? Pero tienes que tener metas a largo plazo. Definitivamente lo haría así. Y una de las, para mí, una de las empresas emblemáticas en temas de cultura e inocuidad la tienen ustedes en Chile, ¿no? Que es Productos PF, que ellos empezaron con el personal de la planta, luego involucraron a la familia, a los hijos y creo que ahora ya hasta el entorno o a la comunidad. Entonces, esa es una manera, ¿no? Uno tiene que ir llevando, ¿cierto? Y haciendo que la vida de las personas cambie, ¿no? Y eso no se logra solamente con una charla, sino con que realmente entiendan, ¿no? Cuando un operario venía y me contaba, no, Michelle, es que sabes que yo a ese restaurante no vuelvo a ir porque la atención pésima, los platos sucios. Tú dices, ah, bien, ya lo estamos logrando, ¿no? Están entendiendo. O tú ves que mejoran las condiciones sanitarias de su casa, ¿no? Ya lo vamos viendo. Entonces, no les tienes que pedir que se bañen, solitos se bañan, porque lo entienden. Exactamente, exactamente. Ahora, una pregunta personal. Sería interesante reconocer a aquellas empresas que trabajen este tema de cultura e inocuidad, Sí, reconocerlas quizás con un distintivo, un sello, de manera de que motive también al empresariado, porque acá en la 9ª región, si bien existen muchas empresas de alimentos, muchos emprendedores, muchas pymes, eh, el concepto de cultura e inocuidad lo asocian mucho a que, no, si yo tengo una planilla de registro donde tomo las temperaturas. Pero la verdad es que, como tú bien mostrabas en tu charla, es mucho más que eso. Yo creo que ese es un porcentaje de un 100% que hay que cumplir. Entonces, ¿qué opinas tú al respecto de ello, de poder motivar quizás a las autoridades, a la jefatura, digamos, de reconocernos como una empresa que sí tiene cultura y inocuidad? Aquí efectivamente PF, eh, el de boca en boca más que nada, exacto, hemos sabido de exacto. que es líder, digamos, en ese tema. Pero, ¿qué opinas de ello, digamos? Y a la vez lo invitan a muchas de las charlas. El año pasado, para celebrar el Día de la Inocuidad, lo invitaron, ¿cierto? A las charlas que se dieron en Calla, en Argentina. Entonces, sí, muchas veces nos falta reconocerlo y no solamente a nivel de gobierno, como que te pongan una estrellita, porque en realidad entonces se podría desvirtuar, ¿no? Que uno lo hace por la piochita, uno lo hace por obtener el certificado y porque no digan, si esta planta tiene ISO 9000, pero resulta que solo en el papel lo aguanta todo. Pero deberíamos empezar el en boca en boca. Las principales personas que deberían ser nuestros embajadores y los embajadores de nuestra marca son nuestros colaboradores. Si ni nuestros colaboradores creen en nuestro producto, el gobierno menos. Entonces, mi humilde opinión es que deberíamos reconocerlo tanto internamente como trabajar con las comunidades, con el entorno, ¿no? De tal manera de poder llegar hasta que, ¿cierto? Hasta la educación de los niños, las escuelas que están cerca, promocionar el
el efecto o la influencia, ¿no? Las ciudades o las comunidades que tienen mayor conciencia de reciclaje es aquella que ha involucrado a sus escuelas, en sus plazas, pero no solamente va a la municipalidad y cuenta un cuento en la escuela, sino que además pone los tachos, los envases, los basureros, ¿cierto? Los contenedores de diferentes tipos para que se dé el reciclaje, ¿no? Entonces, creo que tiene que ser hacia adentro y hacia afuera. Yo no lo haría a nivel de gobierno porque entonces se convertiría en un requisito regulatorio y lo haríamos simplemente por cumplir, ¿no? Tienes que demostrar que estás cambiando la vida de las personas. Y entonces, así como tienes el colaborador del mes, ese colaborador del mes también se debería medir a través de si es que es un buen representante de la cultura inocuidad o no, y hacia afuera, ¿no? ¿Qué hago con mi comunidad? ¿Qué hago en mi entorno para que se me reconozca como una empresa que hace productos inocuos? Y entonces, un ejemplo sería que en Estados Unidos se hace, ojo, Ferrero Rocher hizo un retiro voluntario. ¿Por qué vamos a esperar a que el gobierno nos verifique? Efectivamente, hay retiros de mercado que vienen por una vigilancia, pero en Latinoamérica nosotros tratamos los retiros de mercado por temas de calidad, básicamente, ¿no? Uno no comunica a la población, estamos retirando estos jamones o estas mermeladas o estas confites o estos chocolates porque creemos que puedan tener un problema, no porque qué va a decir la gente. Entonces, ya desde ahí tenemos que cambiar la filosofía, ¿no? Que se sepa, sí, que vayan y vean, que yo muestreo en los puntos de muestreo, que voy donde los consumidores y les pregunto cómo comen los productos o cómo los consumen o qué hacen con ellos. Eduquemos. La verdad es que la educación, yo creo que la educación es la solución a la mayoría de los problemas que vemos, ¿no? La concientización, el ser conscientes, el hacernos cargo, el hacernos responsables. Yo no lo plantearía como un requisito regulatorio. Porque es como que te premiaran por ser honesto, por no robar. Es algo que uno debería hacer porque realmente cree que está bien. No simplemente de poder sacar un 100% en la auditoría. Y sabemos que Exacto. las auditorías hoy en día se preparan, así que, pero bueno. Exacto. Y aún así no sacamos un 100%. Exactamente. Entonces, imagínate. Claro. Bueno, Michelle, la verdad es que quedaron bastantes preguntas en el tintero y en honor al tiempo, agradecerte por parte de la universidad, agradezco a 3M, agradezco a Constanza el apoyo y sobre todo a ti que estás, digamos, en otro lado, digamos, conectada. Así que un abrazo tremendo. De hecho, vamos a seguir con la finalización el próximo 8 de septiembre, donde vamos a cerrar este proyecto. Lo vamos a hacer de manera presencial, una charla, un pequeño entrenamiento para nuestras empresas que nos van a acompañar en ese momento. Y así que nada, muchas gracias, Connie. Gracias a ustedes por la invitación, Álvaro, y por darme la oportunidad de poner mi granito de arena, porque en realidad esa es la forma en la que yo siento que participo de alguna manera. Entonces, muchísimas gracias por darme el gusto. Además, esto es algo que a mí me encanta hacer. Y les agradezco que se hayan conectado, que nos hayan invitado y que nos hayan considerado, ¿cierto?, para esta actividad. Ok, muchas gracias. Constanza, si tú tienes algo. Gracias a ustedes, la verdad, felicitar a Michelle, excelente presentación desde el lado práctico, ¿cierto? Muy, muy, muy interesante. Gracias, Mitch, por el tiempo, gracias por la disposición. Y Álvaro, nada, nuevamente muchas gracias a ustedes por invitarnos y confiar en nuestro trabajo también. Muchas gracias. Agradecer entonces a toda la concurrencia. Los invito a, bueno, espero que hayan contestado, digamos, la encuesta de satisfacción. Igual se les va a hacer enviada a sus correos. Así que muchas gracias por su participación y sobre todo por su interacción con nuestra charlista.
Así que muy buenas tardes y que tengan una buena noche. Muchas gracias y hasta luego. Cuídense.